¿Alguna vez te has preguntado cómo un país con vastos recursos naturales puede caer en un abismo económico tan profundo que el papel moneda se convierte en un poco más que papel higiénico? Prepárate para un viaje impactante a través del tiempo, mientras desentrañamos las 5 etapas de la inflación en Venezuela, un fenómeno que no solo desafió la lógica económica, sino también la vida cotidiana de millones de personas. Primera etapa, la era de la bonanza petrolera. Imagina un país que nada en petróleo. En los años 70 y 80, Venezuela vivió una era dorada, con el crudo financiando un auge sin precedentes. El dinero fluía libremente y con él la prosperidad. Pero bajo esta fachada de riqueza se gestaban problemas profundos. La dependencia del petróleo se convirtió en una trampa. Las políticas populistas y el gasto público desmedido empezaron a crear un déficit fiscal insostenible. Un ejemplo claro de este periodo es la construcción del complejo hidroeléctrico de Guri, uno de los más grandes del mundo, financiado por el boom petrolero. Sin embargo, en lugar de diversificar la economía, el país se volvió más dependiente del oro negro. Cuando los precios del petróleo cayeron en los años 80, la fragilidad económica de Venezuela quedó al descubierto. La bonanza petrolera había creado una falsa sensación de seguridad y la economía, basada en un solo recurso, empezó a desmoronarse. Segunda etapa, la tormenta perfecta. Prepárate para adentrarte en la década de los 90, cuando la economía venezolana comenzó a tambalearse bajo una tormenta perfecta. La caída de los precios del petróleo, junto con decisiones políticas desastrosas y una corrupción rampante, desencadenaron una espiral inflacionaria imparable. Imagina vivir en un lugar donde los precios de los productos suben a diario. Para entender el impacto, tomemos el año 1996 como ejemplo. La inflación alcanzó un asombroso 100% anual. Esto significa que el dinero perdía la mitad de su valor en un solo año. Las familias venezolanas que habían trabajado toda su vida para ahorrar veían cómo sus ahorros se desvanecían prácticamente de la noche a la mañana. Imagina ir al mercado y descubrir que el precio del pan se había duplicado desde la semana pasada. Esta realidad comenzó a pesar cada vez más sobre los hogares venezolanos, sumergiéndolos en una lucha diaria por sobrevivir. Este colapso económico no fue solo una cifra en un gráfico, sino una realidad palpable que afectó a millones. Las decisiones políticas sin fundamento, la corrupción desenfrenada y la dependencia del petróleo llevaron a una crisis que erosionó la estabilidad financiera de todo el país. Tercera etapa, la llegada de Chávez. ¿Sabías que un líder carismático prometió transformar un país entero y terminó desatando un caos económico? En 1999, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela con promesas de redistribuir la riqueza y empoderar al pueblo. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de políticas de nacionalización y control de precios que, aunque bien intencionadas, llevaron al desabastecimiento y a una inflación aún mayor. Visualiza esta escena: supermercados con estantes vacíos y colas interminables. Un ejemplo vívido es el racionamiento de productos básicos, una realidad diaria para millones de venezolanos. La leche, el pan y el papel higiénico se convirtieron en tesoros raros. Las familias enteras pasaban horas en fila solo para descubrir que los productos esenciales se habían agotado. Este caos económico convirtió la vida cotidiana en una lucha constante por la supervivencia. Chávez intentó controlar la inflación con medidas como la fijación de precios y la nacionalización de industrias clave, pero esto solo exacerbó la situación. La intervención estatal creó un mercado negro floreciente, donde los bienes se vendían a precios exorbitantes, fuera del alcance de la mayoría. ¿Te gustaría descubrir cómo estas políticas impactaron a Venezuela en los años siguientes? Déjanos tu comentario. Cuarta etapa, la caída libre. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que tu dinero ya no vale nada? En la década de 2010, Venezuela entró en una caída libre que dejó al país en una crisis de hiperinflación sin precedentes. Los precios subían a una velocidad tan alucinante que en 2018 la inflación anual llegó a un asombroso 1.000.000%. Sí, 1.000.000%.
100%. El dinero perdía su valor tan rápido que la gente empezó a cambiar bienes directamente, casi volviendo a un sistema de trueque en pleno siglo XXI. Un ejemplo impactante es la historia de los mercados informales, donde la gente intercambiaba comida, ropa y medicinas directamente, porque los bolívares no valían nada. Este fenómeno no solo transformó la economía, sino también la vida cotidiana de los venezolanos, quienes tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad para sobrevivir. La hiperinflación no solo vació las billeteras, sino que también desmoronó la confianza en el sistema financiero del país. Los salarios se convertían en polvo y los ahorros de toda la vida se esfumaban. La situación se volvió tan extrema que hasta para comprar un simple pan se convirtió en un lujo inaccesible para muchos. Quinta etapa: la búsqueda de soluciones. Hoy, Venezuela sigue buscando soluciones a su crisis económica. Han probado de todo, desde la dolarización informal hasta la emisión de nuevas monedas, pero los retos persisten y la recuperación parece lejana. Un ejemplo de las medidas adoptadas es la introducción del bolívar soberano en 2018, que eliminó 5 ceros del bolívar anterior. Sin embargo, esta medida no logró estabilizar la economía a largo plazo. La inflación siguió su curso desenfrenado y la confianza en la moneda nacional continuó deteriorándose. La dolarización informal se ha convertido en una tabla de salvación para muchos venezolanos que ahora realizan la mayoría de sus transacciones en dólares estadounidenses. Pero esta solución también trae sus propios desafíos, como la desigualdad en el acceso a divisas y la persistente inestabilidad económica. Vivir en Venezuela es un testimonio del impacto devastador de la hiperinflación. Familias enteras han visto sus ahorros evaporarse y la economía basada en el trueque se ha vuelto una realidad para muchos. Cada día es una lucha por conseguir lo básico y la incertidumbre económica sigue siendo la norma. Y así termina nuestro viaje por las 5 etapas de la historia de la inflación en Venezuela. Si te ha interesado este tema, te invitamos a ver nuestro próximo video que aparece en pantalla, donde exploramos la historia de la inflación en Perú. No te lo pierdas.